segundos, el presidente Petro se puso en modo amenaza, tal vez informado de que la Corte Constitucional le va a suspender o eventualmente a tumbar la emergencia económica. Amenaza con el argumento de que sus impuestos, los que puso por esa emergencia económica, son para los megarricos, que no es cierto, por supuesto. El 4 por mil subido a 5 por mil no lo pagan solo los megarricos, o el impuesto al aguardiente no es para los megarricos. Amenaza, por ejemplo, con que si el gobierno se queda sin los recursos de esos impuestos, el país podría entrar en default, que significa dejar de pagar la deuda externa en Colombia, que es un escenario que no hemos vivido nunca, del que hemos estado cerca, pero que no hemos vivido nunca, como si lo ha vivido, por ejemplo, Argentina, que fue el motivo de la megacrisis económica, y que tendría que recortar, dice el presidente Petro anoche en el Consejo de Ministros, plata y presupuestos para la salud y la educación, y que tendría que recortarle el puesto a soldados y policías, y que tendría que recortar las pensiones, y que tendría que suspender las concesiones de vías, y las obligaría, dice el presidente Petro, al GEA de Medellín o al Grupo Aval de Bogotá, las pondría a devolver 20 billones de pesos con el argumento de que son negocios. Pero no solo eso, amenaza con liquidar todas las EPS. Así que el escenario es el más catastrófico para el presidente Gustavo Petro, desafortunadamente, que en vez de tranquilizar al país, en vez de crear un plan de armonía, de que el gobierno y él como capitán del barco de la economía está a cargo y tiene garantizada la tranquilidad, el presidente lo que está es asustando a los colombianos. Amenazas sobre si se cae su emergencia económica, a pesar de que el presupuesto que presentó el gobierno estaba desfinanciado originalmente en 3%. Y esa es la batalla por 16 billones de pesos, que es la plata que el gobierno quiere recoger con los nuevos impuestos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Ya les voy a contar. La amenaza, tal vez una de las más graves, a la EPS va más allá. Dice que hay que acabarlas y liquidarlas a todas de una vez porque son un barril sin fondo. Y se queja el presidente del concepto que emitió el viernes pasado, una sala de consulta, no un fallo del Consejo de Estado, es una consulta que le hizo el gobierno que concluyó que las EPS sí pueden usar la plata de la UPC, la unidad de pago por capitación, para pagar las deudas, siempre y cuando las facturas no estén vencidas y la ADRES o la Superintendencia de Salud tendrían la facultad de decir qué facturas sí y qué facturas no. Lo que quería el gobierno es que las EPS solo pudieran usar la plata, esa, la de la unidad de pago por capitación, para la atención de pacientes en el año en que se gira el dinero y no para pagar las deudas de años anteriores. Por eso la molestia del presidente Petro por el concepto del Consejo de Estado. En este rosario de amenazas por el futuro de la emergencia económica es que termina anoche el indolente ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondiéndole al gerente del Hospital Público de Itagüí, a quien entrevisté aquí en Mañanas Blue, recuerden ustedes, el que lloró porque el gobierno no le ha girado la plata y porque tuvo empleados que se quedaron sin plata para sus familias en el diciembre pasado. Él suplicándole al gobierno que girara la plata, el ministro de Salud termina diciéndole lacónicamente, groseramente, que los ricos también lloran. El gobierno convirtió ese episodio del hospital de Itagüí en el modo más perverso de batalla política. Dice que ese gerente que lloró, el doctor Arroyave, tiene un tío que es diputado y en consecuencia hay sospechas de corrupción en ese hospital que es público, que no es cierto. No hay sospechas de corrupción, es un invento del ministro de Salud que recoge anoche tarde el presidente Gustavo Petro. En medio de esta batalla política hay 460 empleados que no tuvieron plata para pagar sus deudas, que no son ricos. Son médicos, enfermeras que trabajan porque necesitan vivir. Eso no es de ricos. Hay celadores, hay señoras del aseo que no les pagan el sueldo desde hace 4 meses. El pecado de Arroyave y de los empleados es cobrar la plata y contar cómo están viviendo por cuenta de la falta de plata que el gobierno no está poniendo. Suponiendo que esos médicos, que todos ellos fueran ricos,
entonces por eso hay que dejarlo sin sueldo. Es un poco la perversa teoría del ministro Jaramillo. A propósito de emergencia económica, les contaré del fracaso de la reunión de ayer de los ministros Benedetti y Ávila, uno del Interior, el otro de Hacienda, que estuvieron con los gobernadores en el ministerio aquí en Bogotá, diciendo que van a poner la plata que las regiones dejen de recibir porque el gobierno se va a apropiar de los recursos, el aumento del IVA para los licores en Colombia. Esa plata, que pueden ser 2.3 billones de pesos, dice el gobierno que no van a recoger los gobernadores, que no van a recoger las regiones. El gobierno la va a devolver, lo cual sería hacer una vuelta, por supuesto, perfectamente innecesaria. 17 gobernadores se niegan a recoger nuevos impuestos para el gobierno con el argumento de que la emergencia económica afecta las finanzas, por supuesto, de los departamentos. En segundo les voy a contar la explicación y el desarrollo de ese choque de trenes. Y el último de los enfrentamientos es alrededor de la UNP. Al final de cuentas, anoche la Fiscalía decidió retirar la imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, que estuvo en el Consejo de Ministros de anoche. Un hombre ex M19, muy cercano al presidente Petro, de quien la Fiscalía sorpresivamente anunció que le iba a acusar de manera formal, se llama imputación de cargos, por omisión en el atentado y muerte del senador Miguel Uribe, atribuyéndole al gobierno la responsabilidad por el magnicidio porque lo dejaron desprotegido. Es lo que dijo una fiscal. Convenientemente, la fiscal le retiró esa capacidad anoche, cambió el orden, el desorden que hay adentro de la Fiscalía y decidió retirar la imputación de cargos directamente la fiscal Luz Adriana Camargo, que echó para atrás la decisión de una fiscal. Recuerda que desde el 19 de julio del 2025 creó un grupo de tareas especiales en su despacho al que le asignó específicamente el caso del senador Uribe, que era candidato presidencial, que tenía solamente 4 escoltas, 2 en el momento en que le dispararon en Fontibón, al occidente de Bogotá. La denuncia contra Augusto Rodríguez la había puesto originalmente el abogado de la familia. La fallida imputación contra Augusto Rodríguez termina con él, Rodríguez, diciendo anoche que detrás de eso hay móviles políticos y que detrás de la imputación fallida está el ministro de Justicia, otro codazo dentro del gobierno, que tiene a su esposa, Andrés Hidárraga, trabajando en la Fiscalía, y que esto es una batalla política dentro del gobierno, enésima batalla de la que hemos visto, de las muchas guerras sucias que hay dentro del gobierno. A propósito de la Fiscalía, llamará a interrogatorio a otra persona cercana a Zulma Guzmán como responsable de la entrega de las frambuesas con talio, el terrible crimen que mató a 2 niñas pequeñas de colegio hace ya 10 meses en el norte de Bogotá. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es martes, es 20 de enero. Es el Día de las Corralejas, que ya no existen, no por lo menos desde la tradición que solía ser habitual en el Caribe colombiano. Un gusto acompañarlos. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Opera el aeropuerto El Dorado, pero hay neblina, una neblina densa en este momento. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Yo temo que aquí lo que hay es un trasfondo político. En un hecho sin antecedentes, la Fiscalía General de la Nación retiró la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por un conflicto de competencias entre 2 fiscales. La fiscal Gloria Esperanza Caicedo, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, llamó a imputación de cargos a Rodríguez por presunto prevaricato por omisión en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Rodríguez aseguró que se trata de un asunto de carácter político. El tema político es que haya alguna presión por parte de personas como por ejemplo el doctor Hidárraga, que se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí, que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado. La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de imputación y remitió esa indagación al grupo de tareas especiales que lidera la fiscal Elsa Reyes. Esa unidad fue creada el 19 de junio de 2025 para investigar el magnicidio del entonces precandidato presidencial. El abogado Víctor Mosquera es uno de los que más ha insistido en que hubo responsabilidad estatal en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP.
Esto conforme a que durante el 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. Este diciembre, ver que mis funcionarios llegaban llorando, no tengo con qué comer, no tengo que pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo, y decirles no tengo con qué pagarles porque 9PS desde agosto no nos paga. De esa manera, Luis Fernando Arroyave, gerente del hospital de Itagüí, reclamaba al gobierno nacional ponerse al día con los pasivos de este centro hospitalario que suman 22.000 millones de pesos. La mayoría de esas deudas corresponden a la nueva EPS. Y esta fue la insólita respuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud en Caracol. Los ricos también lloran. Como si eso fuera poco, en el Consejo de Ministros de anoche, el ministro Jaramillo lanzó una dura acusación contra el Hospital San Rafael, al calificarlo como un nido de corrupción que, según afirmó, tendría origen en la Asamblea Departamental de Antioquia. Aquí vienen a protestar y a decir muchas cosas y no hacen nada por la salud. Sus hospitales, como el caso concreto del Hospital San Rafael de Itagüí, es un nido de corrupción. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el hospital de San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente, ¿no es cierto? El mismo gerente tiene un familiar que es político y diputado. De hecho, el presidente Gustavo Petro respaldó lo que dijo su ministro de Salud y en su cuenta de X indicó que el hospital de San Rafael tiene indicios de una gran corrupción, en respuesta a distintas organizaciones médicas que aseguran que dan ganas de llorar y mucho cuando un gerente llora por las graves afectaciones de la crisis de la salud a su personal. El docente de la Universidad Externado de Colombia, Neil Felipe Cubides, fue hallado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido en Bogotá. La información fue confirmada por la institución universitaria, que expresó su solidaridad con la familia y señaló que el caso permanece en manos de las autoridades. Denis Alfaro es su esposa. Según lo que me dicen de los videos, mi esposo salió, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de mi esposo. Durante los días posteriores a la desaparición surgieron inquietudes por movimientos bancarios registrados en sus cuentas, pues de acuerdo con la información conocida, a la 1:25 de la madrugada se realizó un retiro de 2 millones de pesos, seguido un minuto después por otro retiro de 4 millones. Minutos más tarde se reportó una compra por 250.000 pesos, hechos que llevaron a la familia a considerar la hipótesis de un posible paseo millonario. Bienvenidos. Con aplausos fueron recibidos los 5 policías que, tras ser liberados por el ELN, fueron trasladados en un helicóptero de la institución hasta Cúcuta, donde los esperaba el director de la policía, el general William Rincón. Sus familias han vivido la angustia, han vivido momentos difíciles, pero gracias a Dios los tenemos de regreso en casa. Los 5 policías fueron secuestrados por hombres armados del ELN cuando se desplazaban como civiles en un bus de servicio público el pasado 6 de enero. La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Jubinao, realizó una investigación y reveló que este no sería el único caso que se está dando en el gobierno. 6 personas que se graduaron sin haber hecho el Saber Pro de la Fundación San José estarían trabajando en diferentes entidades del gobierno. Otras 18 personas sí hicieron el Saber Pro, pero lo realizaron después de haberse graduado y también estarían trabajando en el gobierno. Es por eso que ella ya habla de una moción de censura al ministro de Educación, Daniel Rojas. Ha sido un ministro nefasto de muchas maneras, pero esto ya le tiene que demostrar al Congreso de la República y a todos los partidos, sin distingo de orilla política, ideológica, etcétera, que simplemente estamos ante un ministro de Educación absolutamente incompetente. El gobierno nacional anunció una reducción de 300 pesos por galón en el precio de la gasolina desde el 1 de febrero. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la baja será gradual, ordenada y sostenible. Gremios como ADIT y Acortés respaldaron la decisión al señalar que la gasolina representa entre el 31% y el 37% de sus costos operativos, aunque advirtieron que la rebaja aún es limitada y pidieron coherencia para evitar alzas en el precio del diésel. Luponi Sánchez Elemín, presidente de la Asociación Colombiana de Transportes Terrestres de Automotores Especiales. Entonces
300 pesos es apenas el 3.7 sobre el 48% que no ha aumentado en estos 3 años. Pero digamos que de todos modos hay que entender de que es una política del gobierno. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, presentará una ley para que los padres que están denunciados por alimentos no puedan ir a eventos masivos como partidos de fútbol o conciertos. Así que nuestra propuesta recoge la experiencia de México, Perú y Argentina, en donde se les prohibió el ingreso a eventos masivos como partidos de fútbol y conciertos a los padres y a las madres ausentes que no hayan cumplido con sus obligaciones. Si tienen para pagar una boleta para entrar a un estadio de fútbol o para pagar una entrada a un concierto, tienen para pagarle la leche y los útiles escolares a sus hijos. Había algunos que estaban muy bien y había gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. A 40 personas muertas y 152 heridas ascendió el balance del choque de 2 trenes de alta velocidad en España. Expertos señalan que una falla en una junta de 2 tramos del riel podría ser la causa del accidente. Sin embargo, esto aún está en investigación. Esto dijo Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta. El gobierno español decretó 3 días de luto nacional y las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos del país y de las instituciones de la Unión Europea, en memoria de las víctimas. Hoy empieza la 7ª jornada de la Champions League, donde el colombiano Luis Javier Suárez es protagonista en el Sporting de Lisboa. La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, rechazó los abucheos de la hinchada madridista al jugador Vinicius Jr. Y el Boca no es el único que quiere a Marino Inestrosa. El Vasco de Gama de Brasil está muy interesado. Estás escuchando